Muy bien, bueno, tenemos el placer no solo de recomendar muy buena lectura, sino de contar con el autor, el distinguido autor de este libro, A Flor de Piel, lo vamos a mostrar por aquí, editorial Seix Barral, Grupo Planeta, trayendo un nuevo libro de Javier Moro que nos acompaña esta mañana. Un placer recibirte, llegado desde Madrid a Montevideo. El placer es mío, gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, estupendamente, disfrutando y descubriendo Montevideo. Es mi primera vez aquí. ¿No lo conocías? No, quería venir hacía tiempo ya. Que desde muy joven viene recorriendo el mundo. Sí, pero hay cosas que no... Claro. Es imposible abarcarlo todo, pero... No se puede abarcar todo, ¿no? Pero sí, tenía muchas ganas y estoy muy contento de estar aquí. Es cierto que aquí en A Flor de Piel tenemos el retrato, bueno, de una mujer y una expedición muy particular. Es la historia de una expedición que fue, en efecto, la expedición quizá más original que haya organizado el Imperio Español en la época, en 1803, y es la historia de esta expedición a través de la vida de esta mujer que era la encargada de ocuparse de los 22 niños que tenían la misión de transportar in vivo la vacuna de la viruela de Europa a América. Es una expedición muy desconocida, quizá porque ocurrió en un momento en que el imperio se desgajaba y España estaba prácticamente descabezada por la invasión napoleónica, pero yo creo que, fue una expedición muy importante porque fueron a salvar el mundo con ese espíritu de la Ilustración y en parte lo consiguieron, porque consiguieron vacunar mucha gente e implantar en América Latina una manera sistemática de vacunar desde el nacimiento, que fue el embrión de lo que es hoy la sanidad pública en nuestros países, ¿no? Y es a través de la historia de los dos médicos que dirigieron esta expedición y de esta mujer encargada de cuidar a los niños. 22 niños, no se le murió ninguno, cuando en aquella época era normal que el 10% del pasaje desapareciese. Claro, pues soportaron naufragios, tormentas, era terrible, todo. Eran viajes peligrosos. Y a mí siempre me chocó mucho que esta historia, que es una historia de mujeres, es un libro de viajes, es un libro de aventuras, es un poco todo junto, esto fuese patrocinado por el rey de España, en aquel momento en que no había dinero en las arcas, salieron sin medios ningunos, fueron niños huérfanos, o sea, lo más débil y vulnerable de la sociedad, los que tenían la responsabilidad de llevar a cabo una de las grandes hazañas humanitarias de la historia, como fue esparcir la vacuna por el mundo, porque la vacuna se acababa de inventar y eso marcaba un antes y un después en la historia de la humanidad. Claro, desde el 92 de Senderos de Libertad, que todos los trabajos dan cuenta de intensas investigaciones, y la mayoría de ellos yendo al lugar de los hechos. Pero además de recabar datos fidedignos de lo que ocurrió, ¿cuánto le pone la impronta de usted al relato? Hombre, yo procuro, porque yo no escribo libros de historia, esto es una novela. Por eso, pero ¿cuánto de los datos de la realidad y cuánto de ficción podemos encontrar también? Yo pongo todos los datos de la realidad posibles, hasta donde ya no haya más. Cuando no hay más es cuando tengo que usar la imaginación para, digamos, redondear el drama o poner en escena los diálogos, por ejemplo. Yo no estaba allí, obviamente los diálogos los tengo que de alguna manera inventar, pero siempre basado en la documentación que me indica el conflicto que ocurría en aquel momento, el drama que estaba desarrollándose en aquel momento entre los personajes. En el caso de A Flor de Piel tuve que hacer mucha investigación, como en todos mis libros, porque es una expedición que, acabaron vacunando de Texas a Buenos Aires y luego a Filipinas. Fue algo que es inimaginable con los medios de la época, cómo pudieron realizar aquella proeza. Y a mí me interesaba mucho devolver a la memoria de aquella proeza, porque yo creo que no es justo que aquellos jóvenes héroes cayesen en el olvido, sobre todo cuando hicieron algo tan importante como es dar salud a todo un continente. Estamos hablando del año 1803. En 1803 es cuando sale parte de la expedición. Parte de la expedición de La Coruña. ¿Por qué la historia de esta mujer, de Isabel, quedó de alguna manera soterrada o escondida? Porque ella murió en México y ahí se perdió su pista. Ella no volvió nunca a España. Ella en realidad, cuento toda su historia en el libro, era de un medio muy humilde, de la Galicia profunda,
que era tan pobre que me recuerda las escenas del puerto de La Coruña en 1802, me recuerdan las escenas ahora en los puertos del norte de Libia, donde los refugiados se agolpan con la esperanza de encontrar un pasaje en un barco que les lleve a un mundo mejor. En aquella época el mundo mejor era el Río de la Plata. Claro. Y los campesinos gallegos huían de una pobreza extrema y se agolpaban en los muelles del puerto de La Coruña esperando poder tener su chance de viajar y de colonizar Patagonia o venir acá o lo que fuese con tal de huir de aquel horror. Ella era de ese entorno, de ese medio, y ella tuvo el error de equivocarse del hombre, vamos, de enamorarse del hombre equivocado, mejor dicho. ¿Quién era ese hombre? Sí. Era un militar que quería hacer las Américas, que más o menos la engañó y la dejó embarazada. Y una mujer soltera embarazada en España en aquellos días lo tenía muy duro. Claro. Su hijo fue... Los hijos naturales en aquel entonces no tenían derecho a estudiar gramática. Tenían que solo hacer trabajos artesanales. Era una de las muchas restricciones, ¿no? Y ella luchó para salir de esa situación de marginación, para limpiar esa mancha que ella pensaba que tenía en su pasado. Y para ella América suponía eso, una vida nueva, una identidad nueva, un futuro, en fin, la dignidad, encontrar su lugar en el mundo como mujer y como mujer libre. Fue una adelantada a su tiempo, porque lo que muestro bien en el libro es su desarrollo, de cómo empieza como una niña prácticamente analfabeta y cómo acaba siendo la mujer que pone a todos en su sitio. Ahora, Javier, recién decía, comparaba, ¿no?, lo que ocurrió en aquella época, a principios de los 1800, con lo que está pasando hoy en día, ¿no? Hay quienes sostienen que la historia es cíclica, pero de todas maneras me parece que hay una gran diferencia entre aquello y lo de hoy. Y también lo dejaba en claro hace un rato. Eran momentos de arcas vacías, de dificultades, de crisis, sin embargo se embarcaban en una expedición para salvar a gente de otro mundo. Me parece que eso habla a las claras un poco de lo que era aquella mentalidad también. Sí, pero aquel mundo, en la España de aquel entonces, era el mismo mundo. España también era los territorios de ultramar. España era América. Ahí no había esa distinción. Lo que el rey Carlos IV hizo, lo hizo por filantropía, porque era la moda, sí, pero también por interés político. Porque los nobles americanos se quejaban de que su fuerza de trabajo moría a causa de la viruela. La viruela fue algo terrible en la historia de la humanidad. No era solo un fin solidario. Claro, no había solo caridad, una presa humanitaria, había un interés de que el imperio aquí instalado no perdiera, digamos, recursos y fuerza. Por supuesto, había las dos cosas. Había una razón política, si no el propio rey no podía vender, digamos, esa idea al Consejo de Indias, que tenía que aprobarla y tenían que sortear una serie de problemas técnicos enormes. El primer problema era cómo transportar la recientemente descubierta vacuna de la viruela, que fue la primera vacuna que se descubrió en la historia. Además viene de la palabra vaca, vacuna, porque es el suero de la viruela de las vacas lo que se descubrió que protegía contra la viruela humana, que era letal, mortal, y el médico que lo inventó, un médico inglés llamado Jenner, por primera vez mezcló fluidos animales y fluidos humanos, y resultó el invento más sensacional de la historia, que es la vacuna prácticamente, que lleva salvados 1.500 millones de vidas desde que existe la vacuna. En concreto, Javier, ¿cómo fue el método, la metodología para transportarla? Entonces, cuando el rey Carlos IV recibe del Cabildo de Santa Fe de Bogotá un mensaje pidiendo ayuda porque se ha declarado una nueva epidemia de viruela, el año anterior había sido Caracas, 2 años antes había sido Lima, en fin, era Quito también, era recurrente y tremendo. La viruela mató 90 millones de personas de indígenas en el continente americano en los 3 primeros siglos de la conquista. Entonces, cuando Carlos IV recibe esa llamada de angustia y para pidiendo ayuda, convoca a sus médicos y a la corte y dice: no podemos llevar esta vacuna, este invento sensacional a América. Y entonces empiezan a pensar cómo. Piensan en llevar vacas en barcos veleros, pero luego cómo van a alimentar esas vacas durante los meses de la travesía. Todo eso era impracticable. Hasta que finalmente un médico muy genial, el doctor Francisco Javier Balmis, que era el mayor vacunólogo de Madrid en aquel entonces, se le ocurre una idea que parecía disparatada, pero que resultó genial. Dice: hay que llevarla con niños. Tienen que ser niños, no pueden ser adultos, porque los adultos pueden haber entrado en contacto con el virus y estar inmunizado, en cuyo caso la vacuna no prendería. Tienen que ser niños, cuanto más jóvenes mejor.
y tienen que ser niños huérfanos, porque qué padre en su sano juicio claro, no dejarías a tu hijo claro, ir a América durante 3 meses en un barco velero, ¿no? Claro. Entonces, así fue como partió esta idea que parecía, como te decía antes, muy descabellada, pero que resultó genial, porque pinchaban a los niños con la vacuna, al cabo de una semana les salía un granito, de ese granito extraían el suero vacunífero y pinchaban a otro, habían ganado una semana, 15 días, y calculó que con 22 niños llegaba a América. Pero de los 22 niños, 7 tenían 3 años de edad. Por favor. Entonces necesitaba una mujer muy especial, alguien con un talento muy especial para poder cuidarlos. Y esta fue Isabel Zendal, la protagonista de A Flor de Piel. Bueno, y aquí lo tenemos una vez más, ya está, ya lo podemos encontrar aquí en librerías uruguayas. Javier Moro, su autor, bueno, estuvo aquí en Buen Día Uruguay. Vas a estar, digamos, compareciéndote en estos días frente a los lectores. Sí, exacto. No, frente a los lectores no, porque no me ha dado tiempo. No, mañana tengo que ir a Buenos Aires, pero en los medios. En los medios. Bueno, un placer haberte tenido. El placer es mío. Muchas y conocer gracias. Esta historia de primera mano. Entonces. Muchísimas gracias. Gracias por todas las investigaciones también, que lo ha llevado a la Amazonia, Asia, África. Muchas gracias. Con ese espíritu andariego y de investigación. Otra expedición, digamos.